Con el permiso de la mesa directiva, apreciables integrantes del Presidium, lo que hoy conmemoramos significa uno de los mayores parteaguas de nuestra historia. La proclamación de la Constitución de 1824 fundó el Estado mexicano moderno y con ello el nacimiento de una república que abrazaría la lucha, la identidad y los valores de una nueva nación. Los principios de la Constitución de 1824 fueron claros: abandonar el poder sin límites de la corona, el centralismo exacerbado y la imposibilidad de elegir el destino de sus gobernantes y sus gobernados. ¿Para qué? Para darle paso a un Estado federal, representativo, democrático, compuesto por estados libres y soberanos, cuyo poder supremo descansaría en tres poderes: el legislativo, justamente bicameral, el ejecutivo y el judicial. El Senado de la República, cuyos 200 años conmemoramos hoy, es resultado de esta concepción de ingeniería constitucional. La adopción de un mecanismo bicameral tenía y tiene un sentido. Una de sus cámaras representaría al pueblo y la otra, de naturaleza federativa, respondería a la representación de los estados, asegurando la participación en el legislativo sin importar su población, superficie territorial. ¿Cuál era el objetivo? Lograr un balance entre los resabios centralistas y el nuevo impulso federalista. Por eso cabe señalar que la función medular de la Cámara de Senadores en la Constitución de 1824 fue la de fungir como Cámara revisora de diputados para generar un equilibrio dentro del proceso legislativo y difuminar una posible concentración del poder, estableciendo límites y contrapesos. En ese panorama histórico me enorgullece muchísimo destacar el papel que jugó mi estado, Jalisco, como cuna del federalismo mexicano. Jalisco fue el primer estado en establecer un senado local y en configurar los primeros ayuntamientos del país. Ilustres jaliscienses fueron pioneros en debatir entre el modelo centralista y el federalista, como Francisco Severo Maldonado, Prisciliano Sánchez, hasta impulsar, por cierto, la primer consulta popular en el país de la mano de Luis Quintanar. A lo largo de su historia como estado libre y soberano, Jalisco ha promovido una visión de autonomía, democracia, corresponsabilidad y reivindicación del Pacto Federal. Durante el Segundo Imperio, el país volvió brevemente a un sistema unicameral con la abrogación de la Constitución del 24. Esto deformó el Senado en un ente aristocrático y de corte centralista. Y en este contexto, una vez más, Jalisco defendió los valores federalistas y pugnó por la restauración de la República, lo que permitió el regreso al modelo bicameral y la consolidación del propio Senado de la República. Hasta nuestros días, Jalisco ha defendido la posibilidad de que los estados escriban su propia historia bajo sus propias condiciones. Por ello, hoy en día hemos levantado la voz para que se revalore el pacto fiscal, es decir, para actualizar la forma en que se recaudan y distribuyen los recursos que no son de la federación, sino de la nación. En Jalisco creemos en el federalismo y creemos en el Senado como pilares de nuestra república, como espacios donde se consolidan de manera efectiva el pacto federal. De esa idea deriva nuestra facultad exclusiva de arbitrar las relaciones entre los estados de la Unión. En Jalisco entendimos desde muy temprano que el Senado es el espacio por excelencia para garantizar el diálogo entre la Federación y las entidades federativas en condiciones de igualdad. Con el tiempo, sin embargo, hemos constatado que este papel se ha ido desvaneciendo. Compañeras y compañeros, respeto profundamente la solemnidad de esta conmemoración, pero no podemos dejar de advertir que en el marco del comienzo de este nuevo gobierno nos enfrentamos, como ya ha sucedido en algunos otros momentos de nuestra historia, a la discusión sobre los contrapesos, la independencia de los poderes de la Unión y los alcances y limitaciones del poder constituyente y el poder constituido. Por eso vale la pena subrayar que si en la teoría y en la práctica subsiste la idea de facultad revisora entre los poderes, es justamente
porque las limitaciones al poder constituyente han estado presentes a lo largo de nuestra historia. En perspectiva histórica, el propósito es preservar la Constitución y sus principios fundamentales, a saber, en la época actual, los derechos humanos, el principio de división de poderes, la forma de gobierno y la forma de Estado, con mayúsculas. Por eso a nadie debe de extrañarle que desde hace 200 años la Constitución de 1824 generó explícitamente sus propios límites, de tal manera que el artículo 171 señalaba, abro comillas, jamás se podrán reformar los artículos que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los estados. Hasta aquí la cita. Y aunque ciertamente cada generación tiene el derecho de consignar su propia visión de la unidad política del Estado, también es cierto que hay elementos inmutables que son indispensables para mantener el funcionamiento del Estado moderno. Por eso, como defensor del federalismo y de nuestra facultad reformadora, estoy consciente de la preponderancia del poder constituyente y del constituyente permanente. Pero la pregunta obligada y legítima hoy en día es, ¿qué sucede cuando el constituyente permanente, a juicio de muchos, vulnera principios fundamentales del orden constitucional fundacional? De verdad, compañeras y compañeros, debe ignorarse, incluso silenciarse o condenarse el poder revisor del procedimiento de fondo y de forma de una reforma constitucional. Esa es justamente la división de poderes. Ese es el espíritu del federalismo que derivó en la instauración del Senado. Ponerle límites al poder desde el poder. Dicho de otro modo, la concentración exacerbada del poder no le sirve a la República. Por definición, toda hegemonía es nociva, incluso para quien la detenta. No existe pulso más autocrático que tratar de imponer una sola narrativa del pasado y una sola visión del futuro. La historia nos ha demostrado en los 200 años de vida del Senado que no hay mayor peligro para la República que acallar las diferencias, acabar con la disidencia y pretender silenciar a quienes piensan, a quienes pensamos distinto. El desafío de esta legislatura debe ser preservar los principios fundadores de nuestro Estado y advertir sobre los peligros de debilitar las instituciones que hemos construido como país libre y soberano. Por eso, compañeras, compañeros, los 200 años de este Senado de la República deben servir como espacio para reflexionar sobre nuestro papel en la República, sobre la responsabilidad histórica que tenemos para salvaguardar la división de poderes y el orden constitucional. Que viva el federalismo mexicano, que viva la autonomía de los estados, que viva la libertad de nuestro pueblo, que viva el Senado de la República y que viva México. Muchas gracias.